¿Qué tal amigos? Vamos a revisar el modelo de simulación para un plan de producción continua cuando tenemos una demanda incierta. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es una simulación de una demanda incierta, variable, pero con una distribución de probabilidad. Em, para la simulación, a diferencia del modelo de inventario RQ, donde tenemos un punto de reorden y una orden Q por ordenar, en este modelo lo que se va a hacer es simular la demanda y determinar un máximo y un mínimo de producción continua, haciendo ajustes a lo largo de un horizonte finito de producción. Vamos a ir viendo paso a paso cómo se empieza a hacer el análisis, ¿sí? Cómo recabamos la información histórica, cómo la graficamos, ¿sí? Los pasos a seguir para este modelo son los siguientes. Primero, debemos obtener el histórico de la demanda, ¿sí? Puede ser mensual, semanal. En este caso la vamos a hacer mensual. Vamos a graficar la demanda, ¿sí? Luego de graficar la demanda, la vamos a analizar y vamos a decidir qué rango de historia vamos a tomar, ¿sí? Para nuestro análisis. Después se van a generar la distribución de probabilidad, ¿sí? Después vamos a generar la matriz de análisis para generar las demandas aleatorias en la simulación. Y por último, el análisis del modelo. Ok, em, vamos a empezar con el análisis de la demanda. Sí, tenemos aquí la demanda histórica de un producto en específico. Si en este caso tomamos de los históricos del sistema, ¿sí? La demanda por mes, ¿sí? Tenemos la historia de 2010 hasta 2000, principios 2016, ¿ok? Una vez habiendo recabado esta información, procedemos a graficarla y a observar, ¿sí? El patrón de, de la demanda con respecto a los meses. Aquí se va viendo cómo el patrón es bastante fluctuante. Vemos como aquí tenemos una, un pico, es decir, una demanda muy alta en 2015, lo cual se consideran datos o demandas atípicas, ¿sí? En base a esta información, lo que he decidido aquí es tomar la historia de 2011 a 2013, ¿sí? Para hacer mi análisis. Entonces, vamos a tomar la historia de 2011 a 2013, ¿sí? Perdón, a 2015, 2014, ahí está. De 2011 a 2014, ¿vale? Hasta aquí. 2015 no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Está? La vamos a copiar y la vamos a poner en esta tablita. Paste Special. Ok, como valores. Y luego procedemos a obtener las frecuencias. ¿Sí? Las frecuencias las vamos a obtener, ¿sí? Haciendo una clasificación de clases. En este caso vamos a tener un incremento por cada 2000 unidades. Entonces, la primera clase va de 2000 a 1999, la segunda de 2000 a 3999,
y así sucesivamente. Vamos a obtener las frecuencias de esta historia, ¿sí? Y luego vamos a obtener sus probabilidades. Bueno, primero, para obtener la frecuencia del histórico, lo que se hace es, vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? Seleccionamos toda la columna donde queremos la frecuencia, le damos igual, le damos frecuencia, seleccionamos los datos del histórico, ponemos una coma y seleccionamos el rango de las clases, en este caso el rango superior. Ok, aquí corregimos porque empieza en E5. 5, cerramos, le damos Control Shift Enter y ahí tenemos las frecuencias. Bien, le sacamos el total de las frecuencias y dividiendo la frecuencia de la clase entre el total de frecuencias sacamos las probabilidades. Estas son las probabilidades, ¿sí?, de cada clase. Obviamente si sumamos todas las probabilidades me debe dar 1, que es el 100%. Y graficamos el histograma de probabilidades. Y esta es la distribución, ¿sí? Este es el patrón de distribución, ¿sí?, discreta de la demanda. Y pueden ver, pues no tiene un comportamiento normal, ¿sí? Tiene más bien un comportamiento, una distribución sesgada a la derecha. Entonces, una vez habiendo obtenido, ¿sí?, estos datos, lo que vamos a proceder es a generar la tabla o la matriz de análisis para poder utilizar la herramienta de generación de números aleatorios de Microsoft Excel. Sí, es esta tablita. Básicamente esta tablita tiene los mismos datos de aquí. Lo único que hago es poner el rango medio. Obviamente el rango medio de esta clase es 1000, de esta clase es 3000, de esta clase es 5000 y así sucesivamente. Y pues las probabilidades, pues jalo las mismas probabilidades, ¿sí? Están vinculadas. ¿Por qué lo hago en esta tablita? Porque ese es el formato que me pide la herramienta de generación de números aleatorios para poder trabajarlo. Nos vamos a herramientas, a análisis de datos, nos vamos a generación de números aleatorios, número de variables, una cantidad de números aleatorios, 1985, distribución discreta, viene de datos históricos, rango de entrada de valores y probabilidades, es aquí donde les comentaba, que es este formato el que nos pide, ¿sí? Y le vamos a dar que genere mis números aleatorios en una hoja nueva. Estamos generando 1985 números aleatorios porque entre más números aleatorios generemos, nuestro promedio, ¿sí?, de las respuestas que queremos medir será más exacto. Entonces le damos a aceptar y ahí está. Vamos a copiar todos estos números aleatorios y los vamos a pegar en la simulación en esta columna. Ok, y aquí tenemos entonces ya simulada nuestra demanda. Ahora, ¿qué vamos a proceder a hacer? Recuerden que lo que se trata aquí es de no interrumpir la producción, tal como sucedía en el caso del modelo RQ, donde tenemos un punto de reorden. ¿Sí? Cuando se alcanza ese punto de reorden, se pide o se manda a hacer, ¿sí?, la producción por una cierta cantidad. Entonces, ahí no tenemos una producción continua, sino una producción discontinua. Solamente se produce cuando se llega a un punto de reorden. En este caso, lo que se trata de hacer es tener una producción continua,
¿sí? Y al tener esa producción continua, obviamente nosotros vamos a poder satisfacer la demanda, ¿sí? Pero debemos tener un máximo y un mínimo de producción, porque si tenemos una cantidad fija de producción, se pueden suceder dos cosas. Vamos a tener grandes acortamientos, ¿sí? Al final de cuentas vamos a satisfacer la demanda, si es que es diferida, es decir, si el cliente espera, pero esperaría mucho tiempo, serían acortamientos muy largos. O tendríamos un exceso de inventario por un periodo también muy largo. Entonces, para poder nosotros compensar esa situación, tenemos que tener un máximo de producción y un mínimo de producción y un horizonte de planeación. Vamos a ir explicando esto poco a poco. Sí, vamos a ir paso a paso en la simulación para que puedan ver cómo funciona. Ok, se dan cuenta, aquí nosotros hemos decidido que vamos a tomar el patrón de demanda, es decir, vamos a generar demandas, ¿sí? Por todas las clases. En este caso llega hasta aproximadamente 74,000. Entonces vamos a indicarle aquí al simulador que me genera hasta 74,000. Ok, vamos a ponerle 75. Muy bien, hasta 75. Aquí vamos a corroborar entonces esta gráfica, es el histograma, ¿sí? Del histórico. Recuerdan que lo tomamos de aquí, estas son las frecuencias históricas, y esta gráfica es de la simulación. Esta gráfica toma el patrón de la demanda, pero de la simulación, y si se dan cuenta, ambas tienen el mismo patrón, lo cual nos da a entender que efectivamente la simulación se está comportando igual que la historia. Quiere decir que hicimos correctamente nuestra generación de números aleatorios, ¿sí? Esto es muy práctico porque se puede corroborar visualmente en la gráfica. Ok, también se pueden dar cuenta aquí la demanda histórica es de 200, la demanda histórica anual es de 236,000 y la demanda anual simulada es de 237,000. Prácticamente es lo mismo, entonces tenemos aquí la confianza de que la simulación está corriendo correctamente. Bueno, vamos a iniciar entonces con la simulación con estos valores de un máximo de producción mensual de 20,000 y un mínimo de 5,000, ¿sí? Con un máximo de inventario de 10,000 y un horizonte de planeación de 3. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se llegue a un inventario, a un nivel de inventario de 10,000, ¿sí? Nosotros vamos a, a, a proceder a programar un mínimo de producción, es decir, 5,000. Si el nivel de inventario, si el nivel de inventario está abajo de 10,000, ¿sí? Vamos a proceder a programar 20,000 mensual, ¿sí? Si está arriba de 10,000 el nivel de inventario, ¿sí? Procedemos a programar 5,000. Si está abajo de 10,000, procedemos a producir 20,000. Vamos a ir fluctuando con un máximo y mínimo, ¿sí? En base a nuestra restricción que es 10,000. Esta. El horizonte de planeación significa que nosotros vamos a programar, ¿sí? Si hay un cambio en la producción de un máximo a un mínimo, de un mínimo a un máximo, va a ser hasta el tercer mes, ¿sí? Usualmente nuestro horizonte de planeación va a ser equivalente a nuestro ciclo de manufactura, al lead time, es decir, al tiempo en que tarda nuestra producción,
¿sí? en, en llegar o en estar disponible desde el momento en que se ordena. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo en particular. Tenemos entonces que es un inventario máximo de 10,000. Entonces empezamos con la simulación. Un inventario inicial de 30,000. ¿Sí? Y aquí iniciamos 30,000. Tenemos una demanda de 39. Entonces nuestro balance es de menos 9,000, lo cual significa que estamos abajo del inventario. Esto quiere decir que tenemos que programar nuestra producción a 20,000 en la tercera semana. 1, 2, 3, aquí está, producción 20,000. Obviamente hemos tenido demandas durante ese tiempo, se satisface y seguimos en una situación negativa, entonces aquí se sigue negativo, entonces se siguen programando 1, 2, 3, 20,000, 20,000, 20,000 y así sucesivamente. Obviamente aquí nuestro máximo mínimo son muy bajos, vamos a aumentarlos para que esto sea más hacer un ejemplo más ilustrativo, unos 35,000 y vamos a poner aquí 15,000, ¿vale? Ahí está. Ok. Y con un horizonte de planeación de 3, ¿sí? Entonces, inventario máximo 10,000, producción máxima 35,000, producción mínima 15,000, horizonte de planeación 3,000. Iniciamos. Inventario inicial de la simulación 30,000. Tenemos 30,000, tenemos una demanda de 39,000, nuestro inventario baja a 9,000. Como está abajo de 10,000, nuestra producción al tercer mes es de 35,000. 1, 2, 3, 35,000. Si en el siguiente mes, obviamente sigue estando bajo, sí, porque sigue habiendo demanda, nuestra producción sigue siendo 35,000 y así se dan cuenta hasta aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí en el mes 11? ¿Sí? Lo que sucede en el mes 11 es que en esta semana, en la 8, nuestro nivel de inventario subió a 29, lo que es arriba de 10,000. Entonces, como está arriba de 10,000, nuestra producción en la tercera semana debe cambiar a 15. 1, 2, 3, 15. ¿Sí? Que es el horizonte de planeación. El horizonte de planeación, como les comentaba, es el lead time, es el tiempo en que tarda en llegar nuestro producto. ¿Sí? Se podrían manejar otros horizontes de planeación, lo cual nos da una estabilidad, una mayor estabilidad en cuanto a, o una menor fluctuación en el máximo y el mínimo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, como pueden ver, nuestra producción es continua pero fluctuante. ¿Sí? Y así sucesivamente. Dependiendo del nivel de nuestro inventario, es conforme nosotros, bueno, el simulador elige hacer un mínimo máximo. Se dan cuenta, aquí tenemos un largo periodo de producción mínima. ¿Por qué? Porque el nivel de inventario está arriba de 10,000. En cuanto el nivel del inventario, sí, supera, perdón, el nivel del inventario es menor a 10,000, por ejemplo aquí, en la tercera semana programa 35. ¿Sí? Entonces, este nivel del inventario es el que se va graficando y es este de aquí. Este es la gráfica de toda la simulación y esta gráfica es la simulación solamente de una porción. Si se dan cuenta, ¿sí? En la simulación con este criterio de producción, un máximo de 35 y un mínimo de 15, un horizonte de 3 y un inventario máximo de 10, tenemos los siguientes resultados. Un inventario promedio de 38,000, una disponibilidad de nuestro producto, es decir, que vamos a tener un 83% de disponibilidad
es decir, el 83%, ¿sí?, de nuestros requerimientos, de los pedidos de nuestros clientes va a ser satisfecho con material en stock. El 17% va a estar corto, ¿sí?, con un promedio de acortamiento de 23.385 unidades, y el tiempo de espera va a ser de 2.6 meses. No va a esperar los 3 meses, pero sí va a esperar 2.6 meses en promedio, ¿sí? ¿Okay? Entonces, si nosotros obviamente vamos aumentando aquí nuestro mínimo, nuestro máximo, obviamente vamos a tener un beneficio en cuanto a la disponibilidad de material, pero vamos a tener obviamente un inventario mayor. Entonces aquí se trata de ir moviendo el máximo, el mínimo, también el horizonte de planeación y el nivel máximo inventario, e ir viendo qué es lo que más nos conviene a nuestras necesidades. ¿Sí? En este caso, si lo dejamos en 35 y en 15, nos da lo que habíamos visto anteriormente. Si aumentamos el horizonte de planeación, obviamente también aumenta el inventario. Nuestra disponibilidad no se ve afectada, pero miren lo que les comentaba. La fluctuación entre máximo y mínimo es menor. Vamos a tener corridas de producción mensuales más consistentes, ¿sí? Si aumentamos el horizonte, ¿sí? Pero el costo de aumentar el horizonte también es pues tener un inventario más grande, ¿no? Entonces vamos a dejar el horizonte a 3 meses, ¿sí? Entonces el beneficio de este tipo pues, de esta simulación es que nos dice que efectivamente nosotros sí podemos programar una corridas de producción continuas, aunque nuestra demanda sea incierta, ¿sí? Variable e incierta, ¿sí? No tenemos que depender de un forecast, porque bueno, los forecasts muchas veces no se cumplen, pero aquí dependemos de la variabilidad, y sí, este es un modelo bastante poderoso y se puede aplicar para cualquier producto, ¿sí? Y pueden ustedes hacer la combinación de estas 4 variables y ver cuáles son los resultados que se obtendrían. Esto obviamente es en base a una distribución discreta, pero también obviamente si sus productos tienen una distribución aproximadamente normal, ustedes pueden hacer la simulación también con una función de probabilidad, ¿sí? En vez de tener aquí de generar demandas aleatorias a partir de distribución discreta, nosotros podemos generar una demanda en base a una función de probabilidad, ¿sí?, teniendo la media y la desviación estándar. Bueno amigos, es todo para este modelo. Cualquier duda, cualquier asesoría que ustedes requieran, pueden contactar al siguiente correo: gonzalez40@gmail.com, ¿sí? Y con gusto les comento, ¿sí? Les doy mis comentarios y muchas gracias por su atención.